Shalom Jabrim, les habla el Rabino Joseph. Damos gracias al Santo Bendito porque nos da siempre la oportunidad de hablar de su Sagrada Torá. Perdón, en esta semana, la semana que se inicia en el día 3 del mes de Elul, ya estamos en el mes de Elul. En esta semana nos corresponde una parashá muy interesante, parashá Kitetse. Y en esta parashá Kitetse, cuando salgas, nos encontramos con la nada despreciable suma de 74 mandamientos. 74 mandamientos. Esta para allá se encuentra en el libro de Devarim, capítulo 21:10, va del 21:10 al 25:19. Aquí está la mayor cantidad de mandamientos de este libro. La Haftará, que es la sección de los profetas, se encuentra en Isaías 54, del 1 al 10. Y tiene una cantidad enorme de mandamientos. Por nombrar solamente algunos, parte con la Yefat Toar, que es la esclava hermosa, ¿cierto? La instrucción para tomar a una mujer esclava en el contexto de la guerra. En esta para allá se van a dar muchos temas yuxtapuestos. Entonces, para entender de repente un tema, yo tengo que ver, ¿cierto? Eso en hebreo se llama derashá o derashtá simuhim. Tengo que echar un vistazo al tema que viene inmediatamente más adelante o al tema que pasó, que recién e inmediatamente pasó. Los temas están, ¿cierto? Van yuxtapuestos para uno entregar luz al que sigue y así sucesivamente, ¿ya? Está el tema de la esclava hermosa, el peligro de la bigamia y el hijo contumaz. Los tres temas van unidos. Ahí hay tres temas yuxtapuestos y tenemos que aprender de uno leyendo el otro. En la segunda liada tenemos la ley sobre el que es colgado de un madero, y aquí sí que nos interesaría a nosotros eh, entender de qué se trata esto por el caso que nos toca a nosotros, ¿cierto? De nuestro bendito Mashiach, que su mérito nos alcance. Están las leyes sobre los objetos perdidos del prójimo y está el Kansipor, el Shiloh Haken, que es, ¿cierto?, sacar a la madre del nido antes de sacar los huevos. Esa es la segunda liada. La tercera liada están las leyes diversas que incluye eh, construir un barandal en una casa nueva, ¿cierto? Una baranda en un segundo piso. Está la prohibición de las mezclas de semillas. Está el shatnez, no mezclarás lana con lino. Está la ley del tzitzit, y ojo porque el shatnez y el tzitzit están relacionados. Está prohibido, ¿cierto?, mezclar lana con lino, sin embargo en los tzitzit está mezclada lana con lino. Y ahí hay que tratar de entender por qué en esta parasha se va a dar de que un versículo dice una cosa y el versículo que sigue le contradice. Por eso, ¿cierto?, los rabinos piensan que en esta parasha nos corresponde a nosotros resolverle todos los problemas a Dios. A nosotros nos corresponde resolver los problemas al Eterno. ¿Por qué? Porque tenemos que dar una respuesta y tratar de entender qué quiso decir el Eterno con todos estos temas, y por qué un tema o un versículo está, ¿cierto?, contradiciendo aparentemente el que sigue. En la cuarta, esa es la tercera liá. Está el castigo también por delitos de connotación sexual, y están el listado de las personas que están, o naciones que están excluidas, ¿cierto? Personas que están excluidas de la congregación de los hijos de Israel. En la cuarta liá tenemos las leyes sobre las relaciones, el relacionamiento con los extranjeros, el Baal Keri, reglas variadas sobre higiene, la ley del Ribit, ¿cierto? Del prestar con interés, y el Nether, los votos. En la quinta liá está
la ley de la carta del divorcio, cómo se norma una carta de divorcio, el consumo de trigo o de uvas en terreno del prójimo. En la sexta alía, la exención del recién casado de salir a la guerra en su primer año, la ley sobre el secuestro, instrucciones para cuidarse de la lepra y consejos sobre los diferentes tipos de préstamos. En la séptima alía están las reglas sobre la justicia para con el obrero, el forastero, el huérfano, ley de cosecha y de rebusque, sostenimiento de la obra del Señor, ley la ley del levirato, ¿cierto? Para levantar descendencia, cuando un levita casado no había tenido hijo, el hermano tiene que levantarle descendencia. Pesa exacta y medida perfecta y recordar lo que hizo Amalek. Y dentro de esto hay otros mandamientos más, ¿cierto? No vestirá el hombre ropa de mujer, la mujer ropa de hombre, leyes sobre el colgado, ¿cierto? Cómo hay que tener cuidado de no exponer innecesariamente el cadáver de una persona que ha sido ejecutada y qué sé yo. Bueno, todas estas cosas, como le dije, 74 mandamientos, nos podrían hacer pensar a nosotros que mmm, como que es imposible en realidad cumplir tal cantidad de mandamientos. Pero la verdad es que uno debe entender cómo está dada la ley. Ya hay muchos de estos mandamientos que a nosotros ni nos tocan y nunca en la vida los vamos a ver. Pero aparte de eso, me quiero detener en el inicio de esta parashá, Kitetse la milchama le oiveja, unatnu Hashem Eloheja beyadeja, cuando salgas a la guerra contra tu enemigo, ¿cierto? Y el Eterno lo entregue en tu mano, dice aquí cuando salgas a la guerra, y aquí está hablando, ¿cierto?, de una guerra opcional. Existen dos tipos de guerra, Milhemet Jobá, que es una guerra obligatoria, como por ejemplo la guerra de conquista de Canaán, esa fue una guerra por mandamiento. El Señor mandó a hacer guerra a esas naciones. Y la otra, Milhemet Rashut, que es una guerra opcional, es decir, el Eterno no ha mandado a entrar en guerra, pero el rey quiere entrar en guerra porque lo están, ¿cierto?, o molestando mucho, o peligra la frontera, y en ese caso la decisión del rey va con consulta al Sanedrín. Pero ¿qué es lo interesante aquí? Dice, parte diciendo, cuando salgas a la guerra, estos mandamientos van a estar vigentes cuando tú salgas a la guerra. No cuando te vengan a hacer guerra a ti, cuando tú salgas a la guerra. Alguien podría decir, bueno, pero es lo mismo. No, no es lo mismo. No es lo mismo entrar que salir. Son cosas muy distintas. Y la Torá se fija en esas cosas. Alguien podría decir, ya, pero ¿no será que está hablando de la misma cosa? No está hablando de la misma cosa. Entonces, para entender bien la escritura, nosotros debemos centrarnos bien en las palabras, en los verbos, ¿cierto? No solo en la gramática, sino en la semántica, cómo están dichas las cosas, cómo se ordena la frase, porque eso nos tiene que dar a nosotros luz de lo que el Eterno quiere hablar. ¿Qué quiere decir aquí cuando salgas a la guerra? Cuando salgas a la guerra, y además que dice algo muy extraño, y cautives a los cautivos como si ya están cautivos, porque hay que cautivar a los cautivos. Esta frase se parece mucho, dice en hebreo, Be Shavita Shivo, y cautives a una cautiva, o a su cautivo en realidad. Se parece esta frase mucho a aquella, ¿cierto?, que tiene que ver con, y que está también aquí, en esta parasha, la ley de la baranda, del barandal, ¿cierto? Dice, cuando construyas un segundo piso, le vas a hacer una baranda para, por si cayere el caído, que la sangre no sea sobre tu cabeza, si cayere el caído. Y aquí dice, cuando cautives al cautivo. Entonces, ¿de qué se trata esto? Primero, lo que nosotros debemos entender es que estas reglas y estas leyes van a estar vigentes cuando salgas a la guerra. Bueno, y cuando no,
Cuando no estemos en guerra y cuando no estamos en guerra y estamos en paz, ¿qué pasa? Bueno, estas leyes no están en vigencia, no están, ¿cierto?, vigentes para su cumplimiento. Entonces, de aquí nosotros aprendemos que cambiando la situación te cambia la ley, ¿ya? Habla aquí, por ejemplo, de el derecho que tiene el recién casado en el primer año, y el que no está casado no lo tiene, no tiene ese derecho, ¿cierto? Que es el gozo de su primer año. Y la persona que tiene 2 años, no, el que tiene un año no puede ir a la guerra, ¿ya? El que está recién casado tampoco puede, ni el que está recién casado ni el que tiene menos de un año de casado no puede ir a la guerra. ¿Por qué? Porque dice no vaya a hacer cosas que en medio de la batalla lo maten y otro, ¿cierto?, se quede con su mujer. Entonces, ¿qué debemos nosotros entender? Nosotros debemos entender que los 613 mandamientos no están encima de nosotros en forma permanente. Son muy pocos los mandamientos que nosotros tenemos en forma permanente para guardar. Y curiosamente estos mandamientos están todos relacionados con muy buenas bendiciones, con muy buenas bendiciones. Aquí dice, cuando salgas a la guerra, y lo más probable es que, ¿cierto?, que así Hashem lo permita, que nunca estemos en guerra, que nunca salgamos a la guerra. ¿Se fijan ustedes? Eh, y cambia la situación de un estado de paz a un estado de guerra y se activan. Los mandamientos tienen esa característica, una característica muy extraña, muy curiosa. Algo las activa, algo sucede para que estos mandamientos que estuvieron, ¿cierto?, sin ninguna vigencia, de repente entran en rigor y hay que cumplirlo. En este caso, cuando uno salía a la guerra. Entonces, ¿qué debemos entender nosotros? Primero tenemos que perder el miedo, ¿cierto?, a los mandamientos. Debemos entender que debemos conocer la Torá, conocer la Escritura, estudiar la Torá, para saber efectivamente qué mandamientos estamos obligados a cumplir y estamos obligados a guardar. La verdad que son muy pocos mandamientos, ¿ah? Dicho sea de paso, hay más de 250 mandamientos que no se pueden cumplir solo porque están relacionados con el templo. No se pueden cumplir. De los 613, más de 240. Me parece que son, no sé, son 244, 246. Alrededor de 250 mandamientos no se pueden cumplir. ¿Por qué? Porque no hay templo. En el momento en que se inaugura el templo, o se empieza a construir el tercer templo, automáticamente se activan esos 240 y tantos mandamientos. Entonces, ¿qué debemos entender? Debemos entender por qué el Eterno dio mandamientos así. Porque el mandamiento, el santo bendito lo que hace a través del mandamiento es ponerse en todos los escenarios del quehacer humano. Puede que, o sea, lo ideal es que vivan en paz. Pero si no viven en paz y van a la guerra, incluso para la guerra hay reglas. Aquí, por ejemplo, llama la atención que hay un montón de cosas que no, como que no nos queda claro, como que nos podría llamar a la confusión. Hay un mandamiento que dice cuando vayas a levantarte en guerra contra una ciudad y la vayas a sitiar, primero le ofrecerás condiciones de paz. Pero ¿cómo es eso? ¿Cómo? Nuestro Dios no es un Dios de paz. ¿Por qué está como, da la impresión como que está incentivando al hombre a que vaya a la guerra? Y la verdad es que no. No es que esté incentivando al hombre a que vaya a la guerra. Es que el Eterno sabe, ¿cierto?, cómo funciona el corazón del hombre y sabe que eventualmente va a entrar en guerra. Va a entrar en guerra. Se dan aquí mandamientos respecto del manejo de los esclavos. Bueno, pero ¿y por qué la Torah daría mandamientos que norman la vida con los esclavos? ¿Por qué no los liberamos y nos acabamos del problema? Porque Dios es conocedor de nuestro corazón. Entonces, ¿qué debemos nosotros entender?
de el sentido que tiene esta Torah. No, no estoy hablando de un mandamiento específico de estos 74. No, ¿cuál es el sentido de esto? ¿Cuál es el sentido de esta parashá? El sentido de la parashá es que Dios siempre cubre todas las posibles áreas del quehacer humano, entendiendo que hay cosas que Dios no aprueba, pero incluso no aprobándolas, Él las regula y las norma. A Dios no le gusta la guerra, por cierto que no, pero como conoce cómo funciona el corazón del hombre, ¿cierto? Él norma lo que es la guerra. Entonces, estos mandamientos a nosotros nos permiten conocer cómo piensa Dios, cómo se mueve Dios, cómo razona, cómo se adelanta a ordenar, ¿cierto?, posibles y eventuales escenarios que se puedan dar en nuestras vidas, en el quehacer humano. Por eso, ¿cierto?, la escritura, cuando comienza esta para allá, comienza con esta frase un poquito extraña. Cuando salgas. En otras palabras, si es que sales. Si es que yo no quisiera, pero si es que sales. Entonces, ahí vamos conociendo cómo funciona el Eterno, cómo piensa y cómo se adelanta. El Eterno es una persona, por decirlo de alguna forma, que tiene el remedio antes que aparezca la enfermedad. Y esa es la enseñanza de esta para allá. Es decir, aquello que todavía no me sucede, pero que me pueda suceder, sea bueno o malo, ya está previsto por Dios. Vamos a suponer que es bueno, Baruch Hashem, recibimos una buena verajá, no tenemos problema. Pero si es malo, según nosotros, ¿eh? Porque para Dios no hay nada malo. Pero si es malo, bueno, si es malo, Él ya tiene una salida. Y con esa idea debemos nosotros quedarnos. Todavía no sucede, pero cuando suceda, Él ya tiene la salida. Toda esta para allá que habla, ¿cierto?, de cosas eventuales, de cosas eventuales. Si un hombre tuviere dos esposas, si es que tuviere, ¿qué es lo ideal? Que tenga una. Pero si tuviere dos esposas, ¿cierto?, una amada y una despreciada, no heredará sobre el hijo de la amada en perjuicio del hijo de la no deseada. Entonces, todas estas cosas nos hablan a nosotros de lo previsor que es el Eterno. No dejó ninguna arista de nuestras vidas descubierta o desnuda, sin una solución, ¿cierto?, para hacernos a nosotros la vida más fácil. La Torá lo que hace, ¿cierto?, es que le confiere al hombre un- ¿cómo podríamos decirle? Eh, Le da como el permiso, en realidad, al hombre. Cuando salgas a la guerra y veas a una cautiva, cautives a una cautiva, y la encuentres hermosa, y la quieras llevar para ti, para hacerla tu esposa, tienes que seguir, ¿cierto?, esta y esta y esta otra regla. Entonces, la Torá da un permiso al soldado por haber ido a la guerra y haberse expuesto, y haber expuesto su vida. ¿Se fijan ustedes? Pero, ¿qué debemos entender? Que no era lo que el Eterno quería, pero el Eterno siempre se anticipa. Y esa es la lección para nosotros. Lo que nosotros estemos viviendo, el problema que estemos viviendo, el Eterno ya se anticipó. El Eterno ya se anticipó. Y como yo enseñé y mencioné la vez anterior, ¿cierto?, basado en el pasaje de cuando el ejército enemigo de Israel tiene, uno de los soldados del ejército eh, enemigo de Israel tiene un sueño y dice que veía una roca, una piedra cortada que llegaba,
caía sobre el campamento y arrollaba y arrasaba en el campamento. Y el otro soldado que estaba de guardia entendió, dijo, ese es Gedeón y las tropas de Gedeón. Entonces nosotros debemos entender que cuando el Eterno esté en silencio es porque está trabajando para la solución de nuestra liberación. ¿Y cómo sabemos eso? Esta para allá nos enseña de todas aquellas situaciones que eventualmente podrían darse en nuestras vidas, de todos aquellos problemas que podrían venir a nuestra vida o dificultades que podrían aparecer en nuestra vida y que ya están pensadas por Dios y que ya están solucionadas por Dios para que tengamos, ¿cierto?, confianza en el Eterno. En el capítulo 5 de Mateo, que es uno de los capítulos preferidos míos, es una opinión muy personal, vemos cómo en términos generales y en líneas generales, a través de la boca del bendito Mashiach, que su mérito nos alcance, el Eterno nos llama a que tengamos confianza, a que tengamos confianza. Incluso cuando habla sobre la parnasá, sobre la provisión, ¿cierto?, sobre la manutención, dice, no se preocupen de lo que va a pasar mañana, qué van a comer, qué van a vestir, no se preocupen. ¿Por qué dice eso? Porque el Eterno ya pensó en el día de mañana. De hecho, el día de mañana ya pasó delante de sus ojos. Él conoce ya y conoció ya el día de mañana. Nosotros no, pero Él sí. De manera que lo que vaya a suceder mañana está previsto por Dios y la salida ya está diseñada por el Eterno. Bendito sea el Eterno por esto. Que tomemos confianza y fe de que el Eterno sí tiene el control, no solo de la historia de la humanidad, sino que Él también tiene el control de nuestras vidas. No se cae un cabello de nuestra cabeza si Él no lo ha decidido, si Él no lo quiere. Quizás sea una buena oportunidad para comenzar a tener esta confianza. Y en medio de todo de todo este ir y venir y correr de este mes de Elul, la confianza nos embargue y con ella entremos de la mejor manera a la próxima festividad de Rosh Hashanah, cuando se abran los libros y cuando estemos nosotros y se abran, ¿cierto?, a nuestros ojos y a los ojos del Eterno todo lo que hemos hecho y todo lo que hemos dicho y todo lo que hemos pensado. Pensemos que incluso eso, ese día ya pasó delante del Señor. Tengamos confianza en el Eterno. Él está en control de todo. Que el Eterno les bendiga. Que tengan una buena semana. Shavuot. נפשי, נפשי